Bien, buenas noches todos. Esta es la tercera clase, ¿verdad? Tercera clase, curso del Seminario Farel Homilética. Vamos a pedir la dirección del Señor. Oremos. Padre, gracias te damos por la oportunidad. Te doy las gracias por los hermanos que vienen de lejos, Padre, y los que están aquí cerca también. Pe- Queremos ser buenos heraldos de tu palabra, Padre, heraldos efectivos, sin que nada en nosotros estorbe lo menos posible. Por tanto, estamos haciendo este esfuerzo en esta clase. Dios, adiéstranos, capacítanos, por favor, porque dependemos de ti. En el nombre de Jesús. Amén. En Marcos, en Marcos capítulo 3, tenemos tan solo uno de los muchos ejemplos en el ministerio de Jesucristo, donde Jesús al aire libre hablaba a miles. Marcos 3:7, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, le siguió gran multitud. Vea desde dónde venían: Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea, del otro lado del Jordán. ¿Cuánta gente? Si sabían de todos estos grupos, no era uno de cada lugar. De los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Le dijo que siempre le tuviera lista la barca porque apretaban, ¿verdad? Apretaban alrededor y no podía. Entonces se ponían en la barca, en el agua, y podía hablar. En varias ocasiones se habla de 3,000 hombres, 5,000 hombres, más mujeres y niños. Se habla de George Whitefield, que hablaba en los bosques a miles de personas, pero no creo que Whitefield le gane a Jesús. ¿Y cuál es el punto, hermano? Las multitudes entendían lo que Jesús estaba diciendo, porque no se iba a acudir a uno que no se oyera, que no se entendiera. Cuando se termina el sermón del monte, ¿cuál es el resumen de Mateo? Y se maravillaron. Allá en la montaña, otros miles de personas se maravillaron de su doctrina. Lo que estamos considerando nosotros es el habla, la expresión. Jesucristo se dejaba oír. Ahora, sería excelente ejercicio para todos nosotros hablar a un grupo al aire libre, ¿verdad? Al aire libre, con la bulla del viento, con niños, porque eran multitudes con niños que hacían bulla y todo el asunto, y aún así acudían a Jesús. Y repito, no acudían a una persona que no se le entendiera, más bien se maravillaban. Ese es nuestro ejemplo, hermano. Ese es nuestro mejor ejemplo. El Cristo que fue orador supremo. Entonces, de eso se trata. Nosotros no somos Jesús, nosotros somos vasos frágiles con nuestros vacíos, con nuestras debilidades. Pero si Dios nos ha llamado a ser heraldos del Evangelio, la meta es la que puso nuestro maestro. La meta es hacerse oír con impacto el mensaje de Cristo. Y si hay algo en nosotros, por eso
Siempre será bueno seguir preguntando a personas, ¿cómo puedo mejorar? Hermano, hermana, eh, con todas franquezas, sea sincero conmigo, me escucha, me entiende, eh, ayúdeme. Eso siempre será una excelente práctica para el maestro, el orador, el, el predicador. Dos capsulitas de consejos. Primero, debemos aprender a contar narrativas de forma interesante. Si usted no tiene hijos, o ya no, o los tuvo y ya se fueron, perdiste o perdés una buena oportunidad. Mis hijos toda la vida, tuve cuatro enseguida, ya grandecitos, yo inventé una serie de un caballito de madera de mecer que se volvía vivo en las noches y se llevaba a los niños a hacer aventuras. Ahora sigo con mis nietos. No termina la serie de sport. Eh, pero es bonito desarrollar la capacidad de hacer una narrativa interesante. Si usted no puede hacer una narrativa interesante, no puede predicar. Porque ¿cuánto de la Biblia es historia? Son narrativas. Practique si usted no tiene la capacidad de hacer una narrativa interesante con metáforas, con símil, con figuras, con detalles. Vaya practicando porque usted es aburrido. Ahora, en la Biblia tenemos un montón de casos. Yo quiero notar uno vacilón en Jueces, capítulo, ¿cuál era? 8, capítulo 9. Los hebreos, mucho en el Antiguo Testamento, usted va a encontrar de que se insultan de forma muy fina. Se insultan de una forma muy fina contando una historia, ¿verdad? Se cuentan una parábola y ellos no dicen, usted es un bastardo, porque eso es lo que Jotam le está diciendo a Abimelech. Este es un hijo de una prostituta o de una querida de Gedeón y usted lo va a escoger de rey, Abimelech, ¿verdad? Entonces Jotam lo está insultando, pero vea qué fino. ¿Dónde estamos? En Jueces 9. No, no. ¿Dónde estaba? Ah, estoy en Josué, con razón. En Jueces, los de Siquem quiere poner a Abimelech porque los 70 hijos de Gedeón no estaban funcionando, nada más estaban viviendo como príncipes azules sin resolver. Entonces ocupaban un líder y Abimelech era hijo de una concubina o la criada de Gedeón, pero fueron donde él porque le veía más carácter y dice, venga a ser nuestro rey. Abimelech va y los mata a todos, los 69, pero se escapa uno, Jotam. Entonces, 7, vamos a nada más leer esta narrativa que, que podemos aprender de una forma fina, interesante, de decir una parábola. Cuando se lo dijeron a Jotam, él se puso en la cumbre del monte Gerizim, alzando su voz, clamó y les dijo, a voz pelada, pulmón, ¿verdad? En el monte de Gerizim, eh, les grita al pueblo, oídme varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir un rey sobre sí. Dijeron al olivo, un, un árbol digno, el olivo, majestuoso, útil, ¿verdad? Reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros.
perdón, y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Respondió la higuera, ¿he de dejar mi dulzura, mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió, ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles al espino. Puedes notar en tu Biblia, si es tu Biblia de estudio, la zarza es un arbusto espinoso. De hecho, la nueva versión internacional lo traduce el espino. Es desagradable, es un arbusto inútil, más bien problemático. Le dijeron a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora, en el resto de la trama de la narrativa, esto termina siendo una profecía del hijo de Gedeón, de Jotam, porque eligen al hijo bastardo, Jotam huye y se refugia afuera, ponen a Abimelech, Abimelech hace muchas cosas, luego se pelean entre Abimelech y los de Siquem y termina en un desastre matando a Abimelech, ¿verdad? Entonces termina siendo una profecía. Pero fíjese lo finito de Jotam, ¿verdad? Una parábola de árboles, pero metiendo el cuchillo diciendo, mire a quién está escogiendo, nada noble, olivos, higueras, vid, estás pidiendo un espino. Entonces, hermanos, hay muchas formas de narrativa, pero trate de incorporar, yo les recomiendo que en vez de buscar anécdotas fuera de la Biblia, de vez en cuando una anécdota, si hay algo que acaba de acontecer en el país, se puede utilizar. Pero muchos predicadores pasan demasiado tiempo buscando una anécdota buena para que encaje con el tema. Usted tiene toda una Biblia para dar ejemplos. Y aprenda entonces para los niños. Vea, nosotros estamos lidiando siempre, siempre, toda la vida, vamos a luchar con falta de conocimiento de la Biblia. Cuando usted utiliza un ejemplo en la Biblia y lo cuente bien, usted está enseñando una parte de la Biblia como parte integral de tu sermón, de otra parte de la Biblia que no tiene que ver con tu texto, pero usted está recordando, enseñando a los niños, a los jóvenes. Entonces, solo bueno utilizar ejemplos narrados de otras partes de la Biblia, alguna historia, algún acontecimiento, etcétera. Comentarios sobre esto, hermano. Comentarios sobre este punto. Sí, yo creo que es muy atinado porque tiene razón usted, perdemos a veces mucho tiempo buscando anécdotas o ilustraciones por fuera, pero a mí lo que me hizo recapacitar fue leer mucho los puritanos, la capacidad que tenían ellos de ilustrar todas sus enseñanzas con la Biblia. Sí, Y eso me hizo pensar que no solamente es útil, que es la palabra, pero también expresa de parte de ellos un dominio y conocimiento de la palabra. Y creo que desde ese entonces he tratado de hacerlo así y esforzarme. No es fácil porque implica conocer bien la escritura, claro. pero creo que es un aspecto muy rescatable y necesario para nosotros. Usted lo dijo. Para poder hacer eso, hacer referencias a otras partes de la Biblia, necesita conocerlas. Entonces, no busquen anécdotas en libros de anécdotas o periódicos, lea su Biblia. Si usted lee los grandes, tomemos Juan Calvino, en cualquier momento hace una referencia a otro lugar de la Biblia, así naturalmente, se le viene y hace la referencia sin hacer gran cosa. Una vez estaba leyendo Calvino, me impactó. Esto no tiene que ver con narrativa, pero estaba él defendiendo la justificación
que significa los méritos imputados. ¿Y sabe qué texto citó? La Betsabé, Betsabé, cuando eh, el mayor de David se coronó rey, Adoniram. ¿Cómo era el mayor de David? Se coronó rey y Salomón no. ¿Cómo se llamó? Entonces llega Betsabé y dice, David, haga algo, si no, me van a imputar a mí mal porque usted había designado a Salomón y yo seré imputada de culpable. ¿Dónde va a pensar Calvino de ese texto cuando está en Romanos defendiendo la justificación como imputación de mérito? Y dice, siempre se ha dicho, imputación es imputar algo de otro, de los méritos o delitos de otro, ¿verdad? O sea, así tan natural Calvino dominaba las escrituras. Ok, ¿algo más sobre contar historias? Yo tengo aquí otro, pero vamos a seguir. Bueno, hay uno mortal en Hechos, uno mortal en Hechos, hermanos. Por eso, vea, esto de Hechos 6 y 7, esto de contar narrativa no es para adornar meramente o para pasar el rato o para dar una ilustración. Los, los judíos estaban acusando a los discípulos, vea 6, 13, 14, pusieron testigos falsos que decían, ese hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar, cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Estaban en el concilio, tenían a Esteban ahí. Luego, ese es el contexto para lo que cuenta Esteban. Esteban comienza y relata toda la historia y nadie se mueve porque empieza con Abraham y todo ortodoxo, todo chévere, ningún problema. Pero vea cómo termina. Pero recuerde cuál es la acusación. La acusación es el templo. El templo es lugar santo. Y Jesús dijo que iba a destruir el templo. Entonces llega 47, 7 y 47. Salomón le edificó casa. Ahora bien, aquí viene, después de todo el capítulo, larga la narrativa, y ellos no tenían problema ninguno con ninguna cosa que había hecho. Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Como dice el profeta, el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿Cuál es el lugar de mi reposo? Esteban está amarrando cabos. El gran Dios que no necesitaba templo antes de Salomón, con Abraham, Moisés, David, había dicho esto. Entonces remata con 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre resistís el Espíritu Santo como vuestros padres. Y lo apedrearon. Pero fue resultado de una narrativa que lo tenía cautivados hasta rematar con la palabra de Dios. Fíjese, cita los profetas mismos, pero no soportaron. Y él mismo se lo dijo, ustedes siempre se han resistido, mátenme. Han matado a como han matado a los demás, mátenme a mí. Bueno, no lo dijo así, pero fue lo que pasó. Ok, segunda cápsula muy importante, hermano. ¿Cómo llamaremos el alto llamado de ser pastor? ¿Cuál es su, su llamado?
¿Cuál es qué término diríamos es la tarea del pastor? La suprema tarea, la máxima tarea, la tarea más importante. ¿Otro? 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 ¿Cómo define Pedro en 1 Pedro 5? Yo sé que lo saben. Yo como anciano junto con ustedes, ¿qué dice? Apacentad, apacentad la grey. En algunos círculos reformados se dice la principal tarea, o la única tarea es predicar. Eso no es cierto. Es más, un pastor de iglesia no debería predicar a menos que conozca a sus ovejas porque las pastorea. Le voy a dar un ejemplo de lo que pasó en esta semana en mi propia iglesia. Hay una hermana que falta bastante. Si yo no hablo con ella en los sermones que estoy preparando, pensando en el caso de ella y otras personas con el mismo síndrome, uno tendería a pensar que son vagabundos, son apáticos, son desobedientes. Y entonces hay que hablarle fuerte. Pero tuve la oportunidad, por dicha, me buscó y pude escucharle. Y resulta que tiene una terrible lucha en su mismo trabajo, donde está acoso. Es una persona de carácter no muy fuerte, ¿verdad? Es una persona sensible, le afecta mucho mentiras contra ella, acoso, inclusive cosas en línea, ¿verdad? Falsas, eh, falsas. Entonces, hasta lloró, ¿verdad? Y poder conversar con la persona cambia totalmente la perspectiva de ella. Está en una lucha tremenda, llega cuando puede, tiene familia, hijos pequeños y todo, ¿verdad? Pero su problema no es que es una vagabunda. Es más, busca a Dios, pidió consejo. Eh, Ahora, eso es solo un caso de ciento y resto de personas. ¿Qué pasa si estamos interpretando mal la reacción, la respuesta, la vida de los hermanos? Es por esto, hermano, que nosotros no somos calificados y es por esto que eh, yo siempre insto, aquí están dos de mis ancianos, estoy siempre instando a que nosotros conozcamos. Las iglesias reformadas, toda la historia, exigía visitas de ancianos a la casa regulares, periódicos, dependiendo del tamaño de la iglesia y la cantidad de ancianos, mínimo 2 veces al año, reunión formal en la casa de los hermanos con un guión para un devocional y preguntas, visitas periódicas. Las iglesias reformadas se organizan en parroquias, asignados con ancianos a cada grupo para atender un número de hermanos manejable. Se toma en serio este punto históricamente, porque es lógico, porque es bíblico. Y recuerde lo que Pablo dice en Hechos capítulo 20, donde él pastoreaba, versículo 20, como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros dónde.
públicamente y también en las casas. Pablo era conocedor de todas las casas de Éfeso, porque él pastoreaba, apacentaba la grey. Entonces, hermanos, eso tiene que ser nuestra tarea. Considérese a sí mismo incapaz o menos capacitado suficientemente a predicar un mensaje que vaya a ser efectivo si desconocemos. Ahora, obviamente es imposible conocer las necesidades de todos. Bueno, tal vez no. Ninguna de nuestras iglesias son mega iglesias. Tampoco, tampoco tampoco digamos que es imposible conocer las cuantas familias que nosotros tenemos, ¿verdad, Lester? Don Guillermo, y digamos, eso sería como para la iglesia local. Ahora, se pone un poco difícil cuando no conocemos la audiencia, cuando ¿Cuándo qué? no se conoce la audiencia. Claro, Eh, ese sermón de una invitación que usted va a una iglesia extraña es genérico. Eso es un sermón genérico. Tiene que serlo. Usted Tiene no que ser. conoce a nadie, ¿verdad? Entonces usted predica un sermón genérico que ojalá Dios use para las necesidades. Predica un evangelio genérico. Ahora, don Guillermo, en esa parte, digamos, uno trata de hacerse la pregunta, pero también trata de no exponer realidades que están pasando en la iglesia, en el púlpito. Ahora, uno usa lo que uno conoce y cómo realmente el pasaje trae un consuelo o algo que pueda llegar a alguna situación en particular, pero de uno no debería como exponer el asunto, ¿verdad? Toqué ese punto la vez pasada, en la cápsula pasada. ¿Cuál era? Dale. Entiendo el punto del este. No va a decir, digamos, en el púlpito. Yo sé que aquí esta semana y están varias familias aquí sufriendo. O sea, no, pero te va a decir, hermano, si alguno está sufriendo, como sufrimos, pero está. Vea, todos nosotros en algún momento nos ha pasado lo que cualquier otro hermano pasa. Entonces, si yo sé que en este caso esta hermana está bajo acoso, está derrumbándose, yo he tenido momentos así. Yo he pasado acoso de jefes. Entonces, sin necesidad de decir a alguno de ustedes, puedo decir, hermanos, esta palabra de ánimo de Jesucristo a mí me levanta, porque yo conozco que es padecer acoso, estar machacado. Yo sé, entonces la persona va a escuchar porque lo está pasando, pero yo estoy diciendo, este pasaje a mí me ha ayudado, me ayuda, etcétera. Entonces, nunca exponemos un miembro de la iglesia y podemos hacerlo a través de usar a nosotros mismos de ejemplo. Puede ser un pecado. Ahora, si es adulterio, no, no puedo decir, bueno, cuando yo cometí adulterio la vez pasada, pues, ¿verdad? Pero Dios le va a dar sabiduría de cómo restaurar al pecador, ¿verdad? Eso siempre tiene que estar dentro del marco del tema principal del pasaje, ¿verdad? Eso no caer en la tentación de ver una situación y forzar el Sí, pasaje sí, sí, obvio. Sí. Ok, muy bien. Hermanos, ¿cómo les fue con la pronunciación? ¿Qué, qué vieron? ¿Qué le gustó? ¿Qué no le gustó? ¿Practicaron con el video? ¿En qué te ayudó que tal vez no estaba practicando? Al principio, al principio, me pareció raro la parte de exagerar, ¿Ah?
pero cuando usted lo practica y después lee, hay cosas que tal vez que uno tiene siempre un poquito de dislexia, o por lo menos yo, puedo o pronuncio mejor y practicando el texto mucho más todavía, pero exagerar realmente ayuda. No, no pensé que ayudara tanto como lo hace. ¿Qué más? Otro. La parte de los trabalenguas, em, eso me gustó mucho, al menos yo suelo hablar rápido y siempre me han gustado los trabalenguas, pero la parte que él decía que lo hagamos despacio y luego vayamos acelerando, definitivamente creo que a mí, por ejemplo, curiosamente el trabalengua lo que me hizo pensar es el no hablar muy rápido, porque cuando un trabalengua se hace demasiado rápido, no Se se puede pierde. pronunciar bien, se Ajá, pierde. ajá. Entonces, eso fue lo que me gustó. Lo de la exageración también me gustó mucho, ¿verdad? El practicar, el abrir bien la boca, y yo creo que eso es bien importante. Otro. Yo, a mí me llamó la atención todos los elementos que involucra el hablar bien, ¿verdad? El habla del movimiento de labios, de lengua, de la mandíbula, ¿verdad? Porque uno cuando habla no piensa nada de eso, solo habla, ¿verdad? Entonces como que me abrió un poco la mente de que hay elementos que uno no toma en cuenta normalmente a la hora de pronunciar, ¿verdad? Entonces eso, abrir bien la boca, mover la lengua como se debería mover, ¿verdad? Porque a veces por hablar rápido la movemos diferente. Yo lo noté eso, que a veces uno pronuncia una palabra diferente si la está pronunciando rápido o lento, y es porque para ahorrar tiempo lo hace mal, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas como que me ayudó a estar más consciente de cómo uno habla. Parece, digamos, importante también no improvisar, o sea, es decir, practicar. Practicar es algo muy importante, mucho se conoce, de lo que se ha expuesto, pero es bueno que todos estos conceptos uno los practique antes, y ojalá si pudiera uno grabarlos, Exacto. Y sería verse. mejor todavía. Bueno, ustedes pueden ver el video después cuando pasan aquí ahorita. Otro, de este lado, ¿algún comentario del video? ¿Le ayudó, no le ayudó, le gustó, no le gustó? Bueno, algo que me gustó es que hacer el ridículo en privado puede ayudarle a uno a no hacer tanto el ridículo en público, ¿verdad? Porque cuando yo estaba practicando los racket, bueno, mi esposa se me quedaba así como, pero bueno, tal vez ya en público no sea tan... Y otra cosa es que complementé un poco el video con de otro experto en oratoria, específicamente las R's y las D, que son dos letras que a mí me... y la velocidad. Entonces estuve viendo eso, muy interesante, y haciendo el ridículo ahí en la casa, tratando de pronunciar Excelente. bien y la Le D, felicito. digamos, especialmente las terminaciones en D, que yo me las Excelente. como. Entonces, eso estuvo bonito. Siga, siga, porque esto no se aprende con una vez que lo hace ya se cree, ¿verdad? Que ya abro bien la boca. Eh, ok, otra cosa iba a decir. Sí, yo lo que estaba pensando que él dijo que es importante practicar antes. Exacto. Uno no piensa que los cantantes, antes de salir a un Que concierto, primera vez se paran practican ahí. y hacen todo ejercicio de vocalización. Y nosotros que venimos a predicar la palabra de Dios, no lo ¿Cuánto hacemos. más? Y llegamos a lecturas tal vez y nos Sí. puede pasar que una palabra que no conocíamos la dijimos mal y yo creo que sí es bueno practicar antes. Ok. Este punto es uno de los puntos principales por qué yo modifiqué este curso para enfocarnos en la dicción, en la retórica. Si nosotros, y hay factores meramente físicos, cuando yo hablo con vos aquí, ¿verdad? La posibilidad de que otros sonidos afecte mi voz es muy poco, estamos aquí cerquita. Entre más usted se retira, la onda de mi voz es debilitada, va debilitándose, porque es una onda en el aire, va debilitándose, va mezclándose. Eco, aquí hay un eco, va mezclándose. Al llegar a tu oído, y más si yo me paro aquí arriba y usted está sentado ahí en el fondo, aunque haya, es más, a veces los parlantes confunden más el sonido.
porque no son sincronizados exactamente con mi voz y desde allá y desde allá. Y Dani tuvo que luchar mucho con afinar. Es más, apagamos, no me acuerdo cuáles de los dos filos apagamos y solo dejamos en extremo porque era terrible el sonido. ¿Ibas a decir algo? Sí, digamos, desde mi punto como oyente, cuando estoy escuchando un sermón, para mí, digamos, me saca de onda, ¿ah? Cuando, digamos, la persona está leyendo el pasaje y digamos, por ejemplo, dice capítulo 8:1, dice, y Saulo consentía en su muerte, por ejemplo, pero y Pablo consentía su muerte. O sea, Que no se oye. ni la pronunció. O sea, no la dijo. Pablo consentía su muerte. Es en su muerte. Pero yo a veces veo que es muy frecuente Correr o correr, comerse. saltarse una preposición inclusive Ajá. que altera. O sea, una preposición podría alterar el sentido, ¿verdad? Y denota, para mí denota de que la persona no lo leyó 5 o 6 veces y no tiene un buen dominio de la lectura. Y no solamente eso, también que lo esté leyendo y esté viendo, leyendo y viendo. O sea, que tiene que haber un dominio, no metido totalmente, sino que puede leer y ver, ver. O sea, eso. Muy bien. Este punto es de suma importancia, hermanos. No le puedo enfatizar demasiado este punto de la pronunciación y de la dicción. Ahora, todas las voces no son iguales. Algunas voces se proyectan. Tiene grave, tiene una resonancia y se proyectan más naturales. Otras voces son no sé, más contenidas, no sé cómo describirlo. No sé, es como un violín. Yo hago algunos violines que se proyectan y otros que son como ralitos, ¿verdad? Es lo mismo con la voz, el timbre de la voz, etcétera, son diferentes. Dios te dio la voz que tiene, ¿verdad? Eh, pero usted tiene, y si usted no es autoconsciente si su voz proyecta o no proyecta, pregúnteme a mí o pregunte a alguien de su iglesia. Dígale, hermano, ¿mi voz parece naturalmente proyectarse o no? Yo sé que la mía sí, porque mi esposo se queja en la casa, me dice, no me grite. Y le digo, pero no estoy gritando. Que sí me está gritando. Entonces yo ya sé que mi voz proyecta porque no trato de proyectarla y enojo a mi esposa. Eh, Esto está bien, Mario. Diga. Sí, digamos, es en esta parte que es importante entender que nosotros tenemos ciertos hábitos en nuestra comunicación normal y normalmente esos mismos hábitos tienen que ser completamente cambiados en la exposición. De ¿Muletillas o qué? las muletillas, pero no solo eso, sino también el tono de voz y Ajá, la expresión y esas letras que nosotros habitualmente nos comemos. Entonces, correcto. al final, no es ser artificiales en el púlpito, pero sí tener en cuenta que estamos teniendo una función completamente diferente que cuando hablamos con una persona cercana. Entonces, nuestra manera de comunicarnos, como lo acaba de decir, cada uno de nosotros tiene su propia voz, su propia entonación, que eso está excelente en nuestra vida habitual, pero en el momento en que estamos exponiendo, tenemos que hacer recuento de todas esas cosas y llevarlo al otro lado. Ok, correcto. Entonces, hermanos, vea, pongamos mucha atención en este curso, los ejercicios em, en los domingos, si ustedes están hablando. Es mejor, 1000 veces mejor en un sermón. Todos nosotros cuando empezamos a estudiar un pasaje, terminamos con un montón de cosas buenísimas que queremos compartir. Pero ese montón de cosas por lo general es demasiado. Que la palabra de Dios
entre más que usted esté estudiando, lo compara con el Antiguo Testamento, piensa en la aplicación a la iglesia, te sale tal vez 2 o 3 sermones. Ok, haga 2 o 3 sermones. Es mejor que usted hable más lento, más entendido, más efectivo, de acuerdo al tema, pasión en el púlpito. Es mejor que quede menos información, lo siento, buen reformado, menos información y más entendido e impactado. Eso lo he tenido que aprender durante 40 años que tengo de pastorear, hermano. Y se lo estoy dando como un consejo veraz. No me tiene que hacer caso. Usted un día me dará razón. Un día de aquí a 40 años me dará la razón. Entonces, investigue, mejor que salgan 3 sermones. Mejor, ¿verdad? De un pasaje. Tampoco de un versículo, 3. No sean, John Owen fue un gran teólogo, pero lo siento, escribía demasiado sobre versículos individuales. Mejor, un pasaje bueno, la esencia preparado y luego enfocarse en la entrega de ese pasaje, bien dicho, bien ilustrado, bien presentado, haciendo ridículo en la casa 4 o 5 veces antes de ir al púlpito, decirlo todo, saber cómo arranca, cuáles son las transiciones y cuál es la conclusión. Yo no sé si en el curso tengo algo sobre la conclusión. No hay nada más desesperante que había un pastor en la iglesia de mi mamá. Mi papá, que había tenido su derrame, ya no estaba predicando, pero papá todos los domingos y yo escuchaba que se volvía loco y una vez entonces yo llegué a la iglesia y yo me volví loco. Él nunca terminaba. Decía su sermón y ya venía como la avioneta a aterrizar, ¿verdad? Ya entonces nosotros vemos que hacía y agarraba aire y entonces y daba vuelta y repetía los mismos puntos y da los mismos puntos que ya usted sabía y venía, entonces usted decía, ya bueno, ahora sí, entonces hermano, ta. Y entonces, oiga, vuelta, yo quería pegar un alarido. Y finalmente los ancianos trabajaron con él, lo mandaron a cursos y nunca se compuso, finalmente se pensionó. Yo voy a exigir que usted escriba su conclusión una vez. La gente no es tonta. Estamos tratando no con retardados, trabajando con adultos cristianos. Y si usted no explicó sus puntos en el sermón, olvídese de que concluyendo lo van a entender. Usted explica, resuma, concluya y hace la exhortación y diga amén. Punto. Nada desespera más que una conclusión que nunca se concluye. Pero eso es un poquito aparte. Ok, vamos a seguir con las prácticas. Le animo a suscribirse al muchacho y ver otros. Vamos a ver solamente algunos. Esteban me contó de otro que usted había encontrado. Hay varios maestros de dicción, ¿verdad? De oratoria. Tal vez nos puede pasar un link al chat. Esto es muy bueno. Son consejos normales. Recuerde, hablar a un público no es igual que hablar de cerca con una taza de café. No es la misma cosa. Hay que hablar más lento, más dramático, abrir más la boca por motivos meramente físicos, efectos físicos de sonido. Eh, y le aseguro de que las viejitas, las mamás que están lidiando con muchachos que están haciendo bulla y si usted apenas se oye, se entiende y con la conmoción de los chicos,
no están aprovechando el sermón. Pero si usted está hablando claro, lo suficientemente pausado, todos se lo van a agradecer. Todos. Bien. Ok. Con Rodney Wood, ¿cómo les fue con los ejercicios? ¿Alguna pregunta sobre los ejercicios? Em, una vez más, son los ejercicios exegéticos. Marcelo se volvió loco con los verbos, me pasó como dos páginas en un gráfico ahí, todo bonito. Importante, ¿verdad? Ok, verbos. Vea cómo Rodney Wood va analizando un pasaje. Todo esto es muy bueno porque usted agarra su papel, uno aprende a hacer esto naturalmente, ¿verdad? Esto debería volverse automático, no, de que no necesita Rodney Wood. Usted va notando cuáles son las frases importantes, cuáles son los verbos, cuáles son palabras claves que usted necesita investigar, el sentido en hebreo, griego, sentido a lo largo de la Biblia, cómo se utiliza. Recuerde que una etimología de un término no determina su uso necesariamente. Tenga mucho cuidado con las etimologías. Dunamis significa dynamite, dinamita, ¿verdad? Bueno, viene de poder, pero las palabras en la Biblia son usadas en un contexto. Su significado es el uso, no es una etimología, porque cambian significado. Por ejemplo, en portugués y en español e inglés, el término, em, ¿cuál es el término que yo siempre uso de ejemplo? Eh, es, uy, ahora se me olvidó. Significa raro. Un término que significa raro. Es exquisito. El término exquisito. De latín viene al español y al inglés y al portugués. Tanto en inglés como en español, exquisito significa algo no muy común y algo bonito, algo excelente, exquisito. Pero en portugués significa algo no muy común, horrible. Y ellos usan exquisito para decir rarísimo. Eso es exquisito, pero para ellos significa... Si usted hace etimología mal aplicado, usted va a interpretar mal. Es el uso del término. Muy importante. Entonces, con Rodney Wood, luego gramática, ¿verdad? Se busca las relaciones gramaticales. Él está aplicando la metodología gramático-histórico, lo que llamamos la interpretación gramático-histórico. Ok, entonces yo creo que es auto entendible. Y sigan entonces con su pasaje. ¿Todos han escogido su pasaje? ¿Todos tienen su pasaje? ¿Cuántos escogieron el Antiguo Testamento? Levante la mano. ¿Y el resto nuevo? Mm, bueno. Em, ok, vamos con las preguntas, pasión en el púlpito. ¿Cuál fue el tema de este capítulo? ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció lo que el autor señala? ¿Cuántas personas han escuchado sermones que infundieron terror, temor en su corazón? ¿Sí han escuchado?
Sí, señor. Pocos, Sí. ¿sí? A mí el sermón, yo sé que no es el original de él, pero uno de los sermones que más me ha hecho pensar en el temor y me infundió terror fue Pecadores en manos de un Dios airado de Jonathan Edwards. Creo que el muchacho que lo lee, lo dramatiza muy bien, pero ese sermón es tremendo y es Ok. uno de los sermones que más temor me han deshecho en mi corazón. Y no fue por nada que fue que dio impulso a un avivamiento en el tiempo de Jonathan Edwards. ¿Qué es de ese sermón que cumple con lo que este capítulo trata de comunicar? Yo creo que es el tema de la santidad de Dios Ujú. versus el pecado, ¿no? Y, Y las consecuencias. y las consecuencias, sí, yo creo que eso, a mí en lo personal me gustó mucho y creo que sí, sí veo eso, sobre todo en sermones o libros antiguos, Ujú. la importancia de el temor de Dios, que seamos conscientes de la santidad del Señor. Dice número 3, ¿cómo evaluaría usted la mayoría de los sermones modernos? ¿Enfatizan el temor de Dios o no? No, no, en realidad todo lo contrario. Creo que va relacionado con una de las preguntas de la psicología, porque todo va influenciado hacia eso, a tratar a la persona bien, a que se sienta bien, a que logre sus metas y al final degradan el cristianismo a cualquier otra religión en donde son puros moralismos superficiales nada más. Sí. Yo puse esa pregunta, eh, puse que eran antropocéntricos, enfocados en hacer sentir bien terrenalmente a la gente en temas, digamos, materiales y anímicamente, ¿verdad? Pero el ya, ¿verdad? El hoy terrenal, emocionar a la gente, hay muchos espectáculos, entretener. Hay otros casos también que influyen un temor, pero no es el temor santo, sino que ni reverente que busque la santificación, sino que se infunde un miedo manipulador. Por ejemplo, los apóstoles profetas modernos que no toquen San ungido, pues infunden un miedo, o sea, no es un temor reverente hacia Dios, sino que infunden miedo que si le va a llegar un castigo, que no es lo que el sentir de la Biblia. Muy, muy bueno, ¿verdad? El temor, quedarse fuera de la prosperidad o de quedarse fuera. ¿Qué teología, qué rama de teología está detrás de mensajes que evitan hablar o llevar al temor de Dios y cumple con lo que acaba de decir Harvey y Marcelo? ¿Qué teología está detrás de eso? Hacer sentir bien la persona para que todo eso, ¿qué teología está detrás? ¿Cómo llamamos esa teología? Usted lo mencionó. ¿Cuál? Liberales, Clásica. ¿Cuál? liberales, liberal. Clásica. Desde el más atrás. Solo hay dos ramas de teología. Agustinianismo, pelagianismo, calvinismo, arminianismo. Es arminianismo. ¿Por qué? Porque el arminiano quiere hacer sentirse bien la persona que no se vaya. Y si usted está hablando del infierno, ¿a quién le gusta escuchar eso? El calvinista, el agustiniano, sabe que tiene que predicar todo el consejo de Dios que incluye al Dios Santo y el tema del infierno. Ayer le pregunté a los maestros de Secre, ¿cuándo fue la última vez que escucharon un mencionar infierno en su iglesia? Castigo de Dios, solo una, bueno, dos, porque otra es de mi iglesia. Y aquí sí se escucha, pero los demás no, en las otras iglesias evangélicas dijeron que nunca. Ni siquiera se habla del milenio, del rapto, del más allá. Todo está hecho para prosperidad acá, ¿verdad, Alejandro? Incluso algo que yo he notado en ese tema es que tal vez cuando el texto es evidente que se está hablando del juicio o del infierno, entonces no hay otra forma que hablarlo, se usan palabras como para suavizarlo un toque más, como que no se dice infierno, se dice como lugar oscuro, ¿verdad? Como que se busca lenguaje más suave, ¿verdad? Como para igual suavizar y bajar un poco el tono de la cosa.
¿Cómo describió Jesús el infierno? ¿Cómo describió Jesús? ¿Cuáles eran las formas? Donde el gusano no muere, donde el fuego no se apaga, en tinieblas afuera, donde hay crujir de dientes. O sea, no hay forma más drástica, fea, de que describir un lugar. Oscuridad. Nada más, imagínense, primero, un lugar lleno de gente oscuro totalmente. Usted no ve con quién se está golpeando. Tras que eso está en tanta tormenta la persona que está crujiendo los dientes. Y quién sabe qué es lo que le está haciendo. Lugar donde el gusano no muere, eso no es nada agradable, no sea cadáveres eternos y fuego que no se apaga. No hay dolor físico más doloroso que quemadura. Y Jesucristo escogió absolutamente lo peor, sin luz, eh, crujir de dientes, gusano y fuego para describir el infierno. Esa es nuestra tarea. Mire, hermano, el problema de la iglesia moderna es que no hay temor, lo que dijimos aquí. Y otra cosa horrible del infierno es ese lamento humano también que se escucha, Claro, ese el gemir. ese gemir. Con respecto al texto, algo que me gustó mucho de este capítulo fue la parte de que las personas se puedan ir después de la predicación sin sentir ningún remordimiento, ni siquiera ni culpa, o esa búsqueda de tener que buscar arrepentimiento, ¿verdad? Genuino, y que más bien puedan irse creyendo en ese evangelio de la supergracia, ¿verdad? Que nunca nada, que ya Jesús hizo todo, que yo puedo hacer lo que yo quiera. Y realmente, una vez me decían en la congregación que siempre que llegaban se iban tristes, porque decían, hoy le fallé esta semana a Dios, le fallé esta semana a Dios y nunca me voy invicto, nunca me voy de aquí sin sentir que le fallé a Dios. Entonces yo le decía, bueno, gracias a Dios siente eso porque ese es el objetivo, ¿verdad? Entonces eso me gustó mucho. Bueno, no dejarlo solamente con el juicio de Dios, sino la obra de Cristo, ¿verdad? Eh, entonces, hermanos, vea, básicamente empezamos las emociones con temor de Dios porque es posiblemente el más ignorado o el menos comunicado con efectividad. Si esto requiere práctica, presentándolo porque no estamos acostumbrados. Tal vez si viviéramos con los puritanos no sería difícil, porque lo escuchábamos todos los días, pero hoy no se escucha. Eh, y necesitamos, y vea, cómo hacer para que no nos presentemos de una forma condenatoria. Estamos mandando a los demás al infierno, yo no. ¿Cómo presentar esto con el Dios Santo que nos está hablando a mí y a través de mí, a todos nosotros, para que esto no salga al revés? Porque si la iglesia siente que usted le está diciendo que cuidado, que van a ir al infierno, pero usted no, y ahí es el fariseo en el templo, dando gracias a Dios que no es como el publicano, Claro, y esa es la importancia ¿verdad? del tercer punto, que lo vamos a ver hasta la otra semana, del tercer punto del libro, de demostrar el mediador al final o sea, que siempre llegue el mediador, de que, ok, sí, está todo eso, eso existe y es una realidad, Y la pero maravilla, tenemos a Cristo y lo sí. tenemos todos porque todos los necesitamos. Pásele el... Gracias. No, cuando, digamos, muchas veces uno planifica las prédicas a 3, 4 meses, eso está bien. ¿El qué? Que usted haga sus prédicas, vea, esto es lo que va a predicar durante los próximos 10 domingos. Y son temas que tal vez, digamos, usted dice que en todos esos temas que uno ponga siempre tiene que meter
el infierno, eh, salvación, o sea, el mensaje, el evangelio, siempre hay que meterlo ahí o las prédicas No, tienen que estar basadas más. no se mete necesariamente en cada sermón, ¿verdad? Cada sermón no se va a meter todos, porque un pasaje no contiene todos normalmente. El punto es que tiene que ser parte integral del mensaje de una iglesia, no evitarlo tampoco. Eh, cuando aparece o cuando se aplica en el pasaje, ¿verdad? Mencionarlo. Y no tiene que ser todo el sermón, es parte del Dios Santo, ¿verdad? Y el llamado es a predicar todo el consejo de Dios, pero no podemos predicar eso en un solo sermón, ¿verdad? Es mucho contenido. Y en cuanto a bueno, la pregunta 5 que está relacionada con la que estábamos hablando, eh, escuché a Joel Austin decir que él no predica infierno, no predica condenación, no predica pecado, porque pobrecita la gente, ¿verdad? La gente ya ha sufrido mucho. Y además el 99% de la gente es gente buena que comete errorcitos. Entonces, pobrecitos, yo no quiero predicarles eso, ¿verdad? Yo quiero predicarles algo que los motive, que los haga sentir bien. Pero el problema con eso, que es una sustitución del evangelio. Se está quitando el evangelio y el evangelio es el único. Esa verdad, ese temor, esa verdad del infierno y del pecado es lo que nos va a llevar a un arrepentimiento verdadero y a una fe verdadera. Entonces es pasearse en todo el cristianismo, ¿verdad? Es hacer esa sustitución. ¿Sí? No es cristianismo, No, no ¿verdad? es cristianismo. Ujú. Irving. Yo creo que también uno de los problemas con el temor es que tal vez eh, no le damos el valor que realmente tiene, ¿verdad? No entendemos cuál es el valor del temor hacia el Señor. Yo creo que cuando eso se pierde perspectiva y vemos que anda por ahí, decimos, no, mejor démoslo por allá, porque esto va a sonar feo en el púlpito o la gente se va a sentir mal o lo que sea, ¿verdad? Y lo apartamos. Pero realmente el temor reverente al Señor es lo que nos lleva al arrepentimiento y a la salvación, ¿verdad? Como lo menciona en el libro. Entonces, Ok, hay un problema, hay un problema. Ustedes son maestros, líderes y predicadores. Dígame entonces cómo llevamos a nuestros oyentes a sentir temor santo, aunque sean cristianos, seguimos siendo pecadores y el temor es parte del arrepentimiento continuo que necesitamos hacer. Entonces, ¿cuál es el mecanismo para llevar la iglesia a ese respeto reverente, temeroso, que es la verdadera fe? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo no lo hacemos? ¿Cómo no lo hacemos? No, no está aquí. ¿Cómo no lo hacemos? Ok. No lo hacemos con seriedad, teniendo el espacio para hacerlo y no Ignorándolo, pero no estoy ignorando. pensando en ese. Otra forma de no hacerlo o hacerlo. No hacerlo definitivamente sin el Evangelio y sin Cristo es una locura predicar únicamente la santidad de Dios. Ok. Creo que tiene que estar. ¿Cómo no transmitirlo? ¿Cómo no conducir a la iglesia a este temor reverente de Dios? ¿Cómo no? Le voy a decir cómo no hacerlo. Decirle simplemente que tema a Dios. Eso no es. Eso no va a funcionar. Decirle, tiene que tener temor de Dios. Olvídese de esa táctica. Ni lo entiende ni no tiene contenido. ¿Qué dice en el capítulo? ¿Qué dice en el capítulo? Que no están las preguntas que nos llevan al verdadero temor de Dios. Con
Ajá. Ok. Estoy pensando en Mira, dos elementos que se menciona en el capítulo que nos lleva a enfrentarnos con el Dios Santo. ¿Cuáles son los dos elementos que menciona en el capítulo? Sus obras y su ley. Las obras portentosas de un Dios poderoso que no solo dice que va a mandar al infierno al rebelde, sino prueba con su obra y su poder que lo puede hacer. Número uno, sus obras poderosas. Usted no puede decirle, hermano, que usted tiene que temor de Dios, de que no hay temor de Dios, que por favor tenga temor de Dios. Tú no va a ser temor de Dios en nadie. Pero cuando usted dice, vea este monte, el monte entero, desde sus raíces, sacudiéndose, y el pueblo se fueron corriendo y le dijeron, Moisés, por favor, que Dios no nos siga hablando. Usted hace una pausa y le pregunta a la congregación, ¿y por qué lo hicieron? Porque vieron las obras portentosas de un Dios poderoso que sé que es capaz de cumplir lo que él dice. Es más, ni tiene que mencionar el temor, aunque eso va a ser ese va a ser el efecto. Y luego, la palabra de Dios, la palabra que se cumple, la palabra que una y otra vez se cumple. En juicio, la ley que dice, el alma que peca morirá, y se mira que se cumple. La ley de Dios que condena. Estamos leyendo tanto en la casa como en la iglesia, el Levítico. Pobres israelitas no podían tocar nada porque era inmundo, no podía usar dos hilos en la tela porque era inmundicia, no podía tocar un animal muerto porque los hacía inmundo, no podía comer conejo porque eran inmundos, no podían hacer nada, los hacía inmundos, era terrible, una carga horrible bajo que vivían. ¿Y cuál era el punto de todo eso? De que somos inmundos, de que todo nos hace inmundos y para todo se necesitaba llevar sacrificios y ofrendas. Pero toda es una enseñanza en esa ley terrible. Hoy, Dios no manda que vivamos bajo eso, pero hay que comunicarlo a la iglesia porque por 1500 años el pueblo de Dios vivió bajo ese ayo duro para demostrar a nosotros. Demos gracias a Dios que no tenemos que traer cosas sangrientas aquí. Demos gracias a Dios, pero hermano, hay una lección. Durante 1500 años los israelitas sí lo tuvieron que hacer. ¿Por qué? Porque es real nuestro pecado, porque es real nuestra inmundicia, porque es real nuestra necesidad de limpieza, ¿verdad? Entonces, por las obras portentosas de Dios, por su palabra y su ley efectiva, nosotros infundimos temor. Hermanos, tenemos que procurar evitar las superficialidades. De eso se está tratando esto. Decir, sienta temor, sienta alegría, sienta maravilla. Eso no es. Este curso está basado en promoverlo a través de su discurso. Y eso no es decirle, tenga fe, sienta alegría. Es la Biblia viene con una historia linda, profunda, apasionada. Y eso es lo que nos toca a nosotros transmitir, porque es lo que Dios quiere. Vamos a tomar café. Vamos, vamos.
Ahora sí, ahora. Es que yo no. Ahora sí o no. Aló, aló, aló. Ahí, ok. Nos quedamos siempre sin tiempo. Entonces, leamos un poco menos. Así que escoja el pasaje que concordara, ¿verdad? Concordaba con temor, porque esa era la tarea. Un pasaje en la Biblia que prom- eh, comunica algo acerca del temor de Dios. Pasen adelante, vamos rápido, y escoja 5 de los versículos del pasaje que tenía, para que podamos todos, ojalá, hablar. Luego véanse por el video, ¿ok? Entonces, vamos a ir así en orden, empezando desde atrás para acá. Jaime, Edgar, Marcelo, Alejandro, Jonathan, y seguimos para acá. ¿Ok? Tan, 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 tan. Tenga el micrófono aquí. El micrófono aquí. 5 versículos del pasaje que usted iba a, a escoger. ¿Ok? Entonces, cuando termine, siga Jaime de una vez, ¿verdad? Díganos el pasaje. Isaías capítulo 6, del 1 al 5. Danos chance para Carlos. Isaías 6. Ujú. ¿Tienen todos, sí? Sí. Sí. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habito en medio del pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Muy bien. Creo, está bien. Creo que puede decirlo más lento el versículo 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Haga pausa, no hay prisa. Jaime. Pasaje. 6. ¿Al cuánto? Sí, está bien, sí, 4 o 5, de acuerdo al pasaje. Voy a quitarme esto. Ok. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ok, no exactamente es un pasaje de temor de Dios, sí, de haber muerto con Cristo, ¿verdad? Pero buen tono. Marcelo. Apocalipsis 1 del 16 al 20.
Me dicen cuando empiezo. Listo. Listo, dice. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. Hasta ahí. ¿Ok? Bien. Buen énfasis, buen ritmo, buen paso. ¿Está bien? ¿Ok? Sigue. Edgar. Hebreos 12, pero voy a leer los últimos cinco versículos, Hebreos del 12. 25 al 29. Mirad, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque Dios, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Gracias. ¿Practicaste en casa? ¿Cuántas veces? Ok. Faltaba todavía dominio de las frases y se nota. Y si se va a leer o a hablar en público, no puede tropezar. Eso crea, ¿qué crea en el oyente? Incertidumbre. Si él no sabe lo que está leyendo, ¿verdad? Entonces, súper importante, hermano. Por eso la tarea era leer en casa, casi memorizar. No memorizado, pero si usted ha repasado, sabe lo que va a decir bien, ¿verdad? Entonces, súper necesario, eh, en, especialmente cuando se va a tocar un tema muy serio, más importante todavía. Si es algo más alegre, no es tan importante, pero si estamos hablando del que removió la tierra y lo va a hacer una vez más de juicio, necesario no tropezar. ¿Quién sigue? ¿Ale? Yo tengo Hebreos 9, Hebreos 9, 26 al 31. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dije 9, es 10, perdón. Sí, perdón, es el 10. 10:26. Voy a arrancar de nuevo. Porque si pecaremos 10:26. Y ahora sí. Sí, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés
Por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Creo que bien, no sé si aún un poquito más lento. Véase en el video y juzgue usted. Se está hablando de cosas terribles aquí y creo que correr no, ¿verdad? Jonathan. Yo voy a leer Segunda de Pedro, capítulo 2, del 9 al 12. Segunda de Pedro, capítulo 2, del 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y para ser perdón, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Muy bien, creo que Está bien, paso bien, ritmo bien, énfasis. Cristian. Deuteronomio 28, versículos del 15 al 20. Deuteronomio 28, del 15 al 20. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Excelente. Muy bien, Cristian. Juan Carlos. seguimos ahora para acá. Deuteronomio 6 al 5. Deuteronomio 6, 1 al 5. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos
y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Eh? Ok, buen uso de la voz. Tal vez el pasaje no es tanto temor, aunque dice tema a Dios, ¿verdad? Pero está bien, Luis. Génesis 32, del 1 al 5. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob: con Labán he morado y y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas. Y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Ok, buen ritmo, buen uso de la voz. Otra vez el pasaje no es tanto temor a Dios, más temor a Esaú, ¿verdad? Trate en los futuros casos buscar verdaderamente un pasaje que refleje lo que el capítulo en el libro lo está reflejando. ¿Leste? Recuerde verse en el video después. Es importante que nos veamos ajeno, ¿verdad? El pasaje es Lucas capítulo 10, versículo 13. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Excelente, Lester. Muy bien. Super, Arvin. Salmo 50 del 1 al 5. Salmo. 50 del 1 al 5. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. ¿Puedo leer 6? Y los cielos declararán justicia porque Dios es el juez. Okay. Muy bien.
Arben, vos tenés una calidad de voz que necesita mucho más expresión, abrir la boca y hablar suficientemente lento. Véase en el video, porque aún así es rápido y usted tiende a predicar rápido. Entonces, necesita pronunciar mejor, más abierto. Esteban. Eclesiastés 12. Eclesiastés 2, perdón, Eclesiastés 2, Eclesiastés, ya no dije nada, 12, versículo 8 en adelante hasta el final. 8 hasta el final. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son los de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda tus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Muchas gracias. Muy bien, Esteban. Eh, el mismo comentario que Harvey, la calidad de voz, usted también necesita abrir la boca, cosa que estás haciendo. Está súper, súper bien. Y el énfasis, el pasaje no exactamente temor del juicio, aunque sí finaliza, ¿verdad? Entonces usted hizo bien. Pausa final, teme a Dios, es el fin del hombre, ¿verdad? Muy bien, excelente. Avery. El que yo escogí es Nahum 1, del 2 al 6. Dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Muy bien, buen pasaje. Em, Irving, a veces cuando estamos tratando de hablar con pausas, em, hacemos mal las pausas. En estas preguntas, las últimas, versículo 6, son preguntas retóricas, ¿verdad? ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Em,
creo, habría que volver a ver, pero creo que cortabas más de lo necesario. Estoy enfatizando pausas, pero se puede hacer muchas pausas, ¿verdad? Entonces, cuando es una frase, la pausa viene después de la frase, no en el medio. Pero habría que volver a escuchar, es que podría estar equivocado. Pero, por ejemplo, ¿quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Es una sola, no cortarlo. Su ira se derrama como fuego, hay una coma, y por él se hienden las peñas. Pasen, Mario. Celular. Salud. No es Biblia. Salud. La Biblia está pequeña. Excomulgado de mi iglesia. Como el gato. ¿Qué es el pasaje? Excomulgato. ¿Qué es el pasaje? Sí, sí. Es el Salmo 89, versículo del 8 en adelante. 89 del 8 en adelante dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como a herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, y el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Norte y sur son, tú los creaste. El Tabor y el Hermón cantarán tu nombre. A pesar de ser leído de un teléfono, está está súper bien. Muy bien, buena expresión. Pase, Edward. Buenas noches, hermanos. Hoy voy a leer para ustedes Isaías 2:12. Isaías 2:12. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y sobre todo altivo y sobre todo enaltecido y será abatido sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, y sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo Jehová será exaltado en aquel. ¿Usted predica así? Yo sé que no, yo sé que no. no predica así. Em, muy bien leído, Edward. Eh, he escuchado sermones tuyos y creo que podría adaptar tu sermón más a esa expresión, ¿verdad? Obviamente uno ya hablando va un poco más rápido, pero creo que tendés a seguir más. Y este ritmo sería un poco más ya en el calor del sermón, pero bueno. Ok, ¿qué, qué tan difícil sintieron esto? Que ya que estás
intentando conscientemente poner expresión a un tema de temor, ¿verdad? De Dios. ¿Qué tal? ¿Qué sienten? ¿Estamos bien? Sí, definitivamente hay que leer el texto varias veces. Creo que es muy difícil captar el sentimiento del autor o el texto si no se le dio varias veces. Ujú. Y eso a mí me deja una enseñanza porque a veces uno no lo hace, pero creo que se dificulta mucho si uno lo lee por primera vez o una vez. Es difícil agarrar el sentimiento. Leer más de una vez el texto que estamos estudiando para familiarizarse, notar cosas que no vio en la primera pasada, ¿verdad, Marcelo? Pásele. Digamos, por ejemplo, a mí tal vez me sirve imaginarme, por ejemplo, cuando está narrando, dice, ¿verdad, Juan? Y dice, cuando le vi, ahí como muerto, dice. Entonces, mentalmente, Ujú. trato de ver a Juan Claro, viéndolo y cayéndolo, cayendo, ¿ah? Entonces, me pongo como en el lugar de claro. qué pasaría. Entonces, eso creo que ayuda a identificarse, digamos. Sí, por eso se nos describe para que entremos en la, la acción, el drama del pasaje. Ok, veamos en la tarea. No sé si escucharon más de Bonstra. Yo recomendé seguir escuchando. Puede ser otros oradores buenos. Para mí, Bonstra es uno de los mejores de expresión, de coherencia de un tema, ¿verdad? Muy bien, Mario. Pásele el micrófono. Pásele el micrófono. Él tenía la oportunidad de preparar su sermón o su meditación con mucho tiempo. Más bien mi pregunta a usted sería, ¿usted tiene algún sermón que usted lo ha ido trabajando por los años? Usted dice, este sermón yo lo puedo regresar y puedo utilizarlo en varias ocasiones. Digamos, tiene un sermón o una biblioteca de sermones que usted los va mejorando conforme los años. Especialmente las series que he hecho, he renovado series anteriores. Em, por ejemplo, estoy en Hechos, yo ya he predicado Hechos, tengo en mi archivo los sermones. Entonces, ya empecé ayer, lunes, para el domingo, revisando, leyendo de nuevo el pasaje. En mi lectura, si quiero ampliar algo, por ejemplo, la vez pasada me interesé con algunos términos del Antiguo Testamento, me fui a verlos, entonces pulo otra vez y muchas veces la aplicación cambia porque ya pasaron 10 años o 15 años, ¿verdad? Y la aplicación ya cambia. Pero todo el tiempo de exégesis es una riqueza. Mi papá dijo, trabaje duro, hijo, cuando empiece, porque todo ese estudio que usted hace termina siendo un trasfondo. Hoy, después de los 40 años, no es igual hacer un sermón que cuando empecé. He leído 40 años de lectura que nunca para, pero no es como si estuviera empezando de la nada. Entonces, haga el trabajo duro, le quede de fondo, le quede de fundamento más adelante, no se pierde, lo aplique con otros pasajes, lo relaciona. ¿Cuál sería, digamos, su recomendación o lo correcto o punto de vista? No sé cuál, ¿verdad? Digamos, he visto predicadores, pastores, digamos que un día, por ejemplo, un domingo, predican, digamos, un salmo. El otro domingo predican, digamos, una porción de Romanos capítulo 2, una porción. Otro domingo predican, digamos, y son buenos, digamos, sermones. ¿Qué tan recomendable es, digamos, por ejemplo, que un día predica algo, aunque sea bien hecho,
o agarrar un libro y decir, bueno, son 5 o 6 semanas leyendo hechos, un libro. O sea, ¿por qué sí, por qué no? ¿Cuál sería la recomendación? No hay una palabra de Dios directa sobre qué serie, qué sermones predicar. Lo único que yo diría es que Dios dio libros en su revelación. Cuando uno está, entonces eso es lo que yo hago. Otros han dicho, predique series, no solo del Antiguo Testamento, Reyes y Crónicas, ¿verdad? Eh, m- Alterne Antiguo, Nuevo, pero por lo general. Y uno puede extenderse demasiado también. Es malo extenderse en un libro toda la vida. Tampoco es necesario. La iglesia necesita una variedad y Dios nos dio 66 libros. Y si usted va a predicar eh, eh, un, eh, uno de los chiquititos durante un año, de los profetas menores durante un año, eso no está bien, predicar todo el consejo de Dios. Pero Dios nos dio libros para estudiar y se puede saltear. Y eso no quita que si usted está predicando, viene Semana Santa, no pueda predicar sobre un tema aparte en medio de la serie, que es lo que acaba de pasar, ¿verdad? Pero yo personalmente predico series porque ayuda el estudio. Cuando usted estudia el libro, le queda fundamento para todo, para todo. Pero no tampoco se enfrasque en una sola parte. Claro que uno es capaz de predicar muchas cosas de uno, pero por lo general usted no está predicando un versículo, dos versículos, usted está predicando tomando de otras partes de la Biblia y predicando un sermón de teología sistemática. Entonces, tampoco. Veamos la tarea. Clase 4, entonces, escuchar de nuevo el video. Yo creo que lo mandé, yo creo que mandé el link. Esto sobre modular la voz. Esto es importante, vamos a trabajar con el gráfico, ¿verdad? Que puse en la pizarra la primera vez. Modular la voz bajando, bajando, subiendo el ritmo, etcétera. Muy importante. Y esto se aprende, hermanos. Esto se practica, se aprende. Porque se practica, se aprende para que no sea no sea artificial. Lo peor es que sea artificial. Todo el mundo va a saber que esto no es Guillermo. Él no habla así, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ser usted legítimamente, pero apasionado por lo que está hablando. Y si es calmado y quieto y precioso el amor y misericordia y ternura de Dios, es usted diciéndolo. Y si es la ira de Dios y el poder de Dios, también es usted diciéndolo, no un payaso, ¿verdad? Entonces, esto es súper importante para que sea usted modulando su voz que Dios te dio y no fingiendo una cosa. Esto es importante, esto no es fácil. ¿Qué más? Rodney Wood, seguir haciendo sus ejercicios sobre su pasaje, estos exégesis, hermenéutica, ¿verdad? Diga. Sí, es repasar el página 29. Ok, usa Filipenses, pero debería hacerlo en el suyo. Sí, entonces es hasta 29, 28, 29, sí. Es hasta arriba del 29, ¿verdad?
Este es otro ejercicio. Es hasta 29 arriba, hasta aquí, hasta aquí. Ujú. Aplicado al pasaje tuyo. Ya usted va a ir haciendo el bosquejo. Y luego de esto va a empezar a escribirlo pensando en la ponencia, la oratoria. Ok, ¿qué otra cosa? Pasión en el púlpito, principios claves. Otra vez, escoger un pasaje que concuerde con maravilla. Trate de escoger mejor sus pasajes, hermanos. Algunos no estaban exactamente de acuerdo al, al tema. 5 versículos otra vez, sí, para poder compartir todos. 5 versículos va a ser sobre maravilla, ¿verdad? Trate de escoger un buen pasaje. Vamos a orar. Me pasan sus tareas, por favor. Oremos. Padre, ayúdanos, por favor. Somos necesitados de tu ayuda. Queremos ser portadores, heraldos, fieles y efectivos, Señor. No queremos entorpecer de ningún modo que nosotros, nuestra persona, eh, estorbe la comunicación. Nosotros no sabemos porque tú escogiste hombres falibles con debilidades para predicar tu maravilloso evangelio, Padre. Eso no lo sabemos. Sin embargo, lo hiciste y nos has designado, llamado, impulsado a nosotros. Así que, Padre, nuestra única petición es que tú pulas, limes las asperezas nuestras y nos conviertas en fieles predicadores y maestros de tu hermoso evangelio. Esa es nuestra petición en el nombre de Jesús. Amén.